La palabra miedo proviene del término latino metus, y es la perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario. El terror, del latín terroris, es el sentimiento de miedo, en su escala máxima. Muy buenas noches, mi nombre es Ismael Méndez y sean bienvenidos al primer episodio de esta segunda temporada de Del Miedo al Terror, una serie de podcasts que se van a estar subiendo todos los domingos en punto de las 7 de la tarde, hora del centro de México. Aquí vamos a hablar de temas de terror, de suspenso, temas sobrenaturales y paranormales. Y bueno, sé que en la primera temporada nada más hubo 4 podcasts, pero por ahí tuvimos complicaciones en cuanto a horarios. Así que bueno, lo que he decidido es que voy a tener ahora un invitado distinto cada semana. Y claro, va a ser un invitado que esté relacionado con los medios digitales. Y bueno, en este primer podcast, el padrino de la segunda temporada va a ser Saúl, un blogger de los canales vblog.saúl y Cronoticias. Buenas noches, Saúl, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y pues aquí estamos para hablar un poquito del tema en cuestión de esta semana. Y pues bueno, darle la bienvenida a la gente y esperar que esta segunda temporada te vaya mucho mejor que la anterior. Y pues esperar que sigan en contacto con las redes sociales que tienes a disposición para que puedan ver tu material, que es muy bueno, por cierto. Claro, muchas gracias. Bueno, antes de empezar, me gustaría que nos platicaras un poquito de lo que haces en tus canales para que la gente te conozca y se pase a dar una vuelta. Claro que sí, mira, Cronoticias es básicamente eso, ¿no? Un canal de noticias, nada más que evitamos un poquito la parte violenta y buscamos notas pues un poquito diferentes, ¿no? A lo mejor no lo que ves en las noticias regularmente, buscamos un poco más de información acerca de, por ejemplo, curas contra el cáncer, alternativas de belleza, diferentes cosas que puedan ser un poquito más útiles. Y en vblog.saúl pues hacemos diferentes clases de blogs, ¿no? Hacemos desde el blog viajero hasta pues contar a veces historias de terror y pues también invitarlos a que pasen, porque algunos sábados en la noche pues estamos haciendo también una especie de sesión en vivo llamada Paranormal, en la que pues incluso tú has participado claro. Algunas veces, parte de eso ahí. Entonces pues hacemos muchas cosas, así que pásense a vernos, vblog.saúl en YouTube. Bueno, entonces te encuentran en tus redes sociales, Facebook, Twitter. vblog.saúl en Twitter, en Instagram, y me encuentran como Cronoticias en Facebook y Crono Peña también en otro Facebook. Bueno, a mí me pueden buscar en Twitter y en Facebook como Ismael Saik. Y dicho esto, comenzamos. En una casa embrujada, los habitantes testifican que las cosas desaparecen, los muebles crujen, se ven sombras, se escuchan ruidos, respiraciones e incluso se ve deambular gente ajena por las habitaciones. Según las leyendas, una casa embrujada puede contener a fantasmas, poltergeist o hasta demonios, y a veces esas presencias, según los informes, siguen frecuentando el mundo físico después de que un acontecimiento trágico ocurrió en la propiedad, como lo podría ser un asesinato, una muerte accidental o un suicidio. Y bueno, pues por todo el mundo se reportan casas en las que abundan los sucesos paranormales y sobrenaturales. Saúl, ¿tú qué opinas de este tema o qué nos puedes aportar? Pues bueno, básicamente es eso, ¿no? Que existe la creencia por parte de las personas que habitan ciertas casas que llegan a ver algunas sombras, llegan a ver manifestaciones, algunas clases de ruidos, algunas veces incluso pues un poco más agresivas las manifestaciones que empujan a la gente, que les jalan el cabello. En fin, ¿no? Ha habido diferentes tipos de manifestaciones en diferentes lugares y como dices, alrededor del mundo. Y pues bueno, hoy les traemos diferentes historias muy buenas que tienen que ver precisamente con eso, diferentes lugares pues embrujados de alguna manera. Exactamente, y bueno, no sé si ustedes sepan, o para mí de lo que he leído y he visto en YouTube y en la tele, una de las casas embrujadas más famosas, si no es que la más famosa, es la casa de Amityville, que incluso tiene una película llamada Terror en Amityville. Y bueno, esta historia tiene como escenario una casa que se ubica en Ocean Avenue, que está allá en Nueva York. Y bueno, lo que pasó es que la madrugada del 15 de noviembre de 1974, Ronald DeFeo, que es el hijo mayor de esa familia, de la familia DeFeo, teniendo 17 años en esa época, pues asesinó a sangre fría a sus padres y a sus hermanos, agarró un rifle y bueno, pues les dio muerte. En total quedaron 6 personas muertas en ese lugar. Y bueno, cuando Ronald fue capturado, él insistió en el juicio que había escuchado una voz demoníaca que le insistía a asesinar a toda su familia.
Poco tiempo después, en diciembre de 1975, pues la casa tuvo otras personas, otros moradores, y bueno, ellos cuentan que pasaban cosas raras. La primera vez que llegaron, sabiendo que habían ocurrido estos asesinatos, llevaron a un sacerdote, pero cuando fue, digamos, como a bendecir la casa, se escuchó un grito que decía lárgate de aquí. Y después las cosas ya nada más empeoraron. La familia en distintos programas de radio y televisión empezaron a decir que pasaban cosas raras, que había olores desagradables, ruidos espeluznantes y aparecían manchas en la pared y luego desaparecían misteriosamente. Antes de continuar, quiero hacer un aporte a la mención que acabas de decir. Fíjate que no es la primera vez que escucho algo así. De hecho, tendrá muy pocos meses que en Cronotillas dio una nota. Y esta la di más que nada por la cuestión sobrenatural y para que la gente pues ponga un poco de atención más en sus hijos, ¿no? Porque se supone que dos niñas escucharon también unas especies de voces y bueno, fueron como de alguna manera influenciadas entre ellas mismas y pues asesinaron a una pequeñita, ¿no? Eso es bastante lamentable, pero es una cuestión que bueno, ya se sabe que es un rollo psicológico en una de ellas y que la otra influenció a la otra para que entre las dos pues le hicieran daño a otra pequeñita y le hicieran una especie de sacrificio. Muy fuerte la situación. Pero bueno, hablando de casas embrujadas, tenemos una muy importante que también a nivel mundial, y esta pues es probablemente, pues yo diría que la más conocida a nivel mundial, y esto se debe a la ficción. Vamos a hablar del castillo de Bran. Esta es una construcción similar a un castillo ubicado en Transilvania, en Rumania específicamente, ocupado también como una fortaleza militar en la época medieval. Fue habitada por Vlad III o Draculea. Me imagino que por ahí ya se darán una idea de lo que me refiero. El habitante principal se llama Vlad Tepes III. Y bueno, en base a él es la historia que se cuenta principalmente. No hubo varios habitantes, pero él es probablemente el más... el más empalador, conocido, ¿no? Al que llevaban el empalador. Exactamente. Vlad Tepes III nació en noviembre de 1431 y falleció en 1476 de forma trágica. Gracias a este individuo se inspiró el escritor Bram Stoker para la creación de la novela ficticia Drácula. Sin embargo, en la realidad, Vlad fue conocido, como tú mencionas, como el empalador, debido a que de forma de castigo y tras vencer a sus rivales de guerra, pues los atravesaba con un palo, y de ahí pues el término empalar, ¿no? Que es atravesarlos con un palo, muy parecido a lo que era la crucifixión, pero pues era como para hacerles ver el poderío que tenían a los otros reinos y a los otros grupos de guerra. Y bueno, tras vencer a sus rivales era lo que hacían. Era muy cruel, y esto dio origen a la historia del escritor como uno de los, bueno, pues como una de las mejores historias, ¿no? Y ahora pues de los libros más vendidos, de las películas más importantes. Hoy en día el castillo es visitado por miles de personas a forma de museo. Sin embargo, se dice que en las catacumbas de este lugar hay restos óseos, así como ruidos desgarradores. Esto se puede deber posiblemente a que el ambiente en el que se situaron las guerras y en el que se encontraba Vlad Tepes, en esta época pues predominaba demasiado, ¿no? Y mantuvieron a muchas almas en pena por tantos asesinatos de forma tan violenta. ¿Algo que quieras aportar? ¿Conoces algo más acerca de Drácula o de la historia? Tal cual no sé tanto la historia de este hombre, o sea, se cuenta que era un despiadado, pero no tanto así, digamos que por gusto, sino porque él luchaba contra sus rivales y bueno, pues era un odio hacia ellos, ¿no? Y pues si no han leído el libro Drácula, yo se los recomiendo un montón, es una de mis novelas favoritas, es una verdadera joya de la literatura universal, ¿eh? Pero bueno, no nos vayamos tan lejos. Aquí en México también hay lugares embrujados o casas que se dicen que están embrujadas. Por ejemplo, y yo creo que la más famosa de todas sería la casa de la tía Toña, que está ubicada acá en la Ciudad de México, en Chapultepec, específicamente en la tercera sección del bosque Chapultepec, en la calle Cumbres de Acotzingo. Bueno, esta es una casa que está en la zona boscosa, la verdad es que está un tanto escondida. Y bueno, se dice que, les cuento la historia, se dice que ahí pues vivía una mujer ya un poco anciana, que era la tía Toña, o así se le conocía, la tía Toña. Y bueno, era una mujer viuda, que pues la herencia de su marido había tenido mucho dinero, pero ella pues le gustaba ayudar a la gente, y entonces ella recogía niños que se encontraban en la calle y los llevaba a vivir ahí, los alimentaba y todo. Pero en una ocasión, uno de los jóvenes, pues al ver que ella tenía mucho dinero, hizo así como una redada contra ella
y para robarle y escapar con algunos otros, pero ella los descubrió y bueno, estaban tan espantados que la terminaron matando a golpes y huyeron. Y a partir de eso se dice que en la casa está el espíritu de la tía Toña y que pasan cosas raras. Dicen los que según han ido que por las ventanas se ve a esa mujer observándolos desde lejos, que se pueden ver sombras pasar, y incluso se han reportado muchas muertes por gente que cae al barranco que está por ahí. Pero también en muchas partes en internet se dice que pues que es falso y que esa casa incluso está habitada. Por ahí tienes, creo, un video en tu canal sobre esto, ¿no, Saúl? ¿Puedes Sí, aportarnos algo? efectivamente. Sí, tú también tienes, un video ahí para que chequen el video también de Ismael Saek, o si no, pues pasar también a mi canal. Ambos tenemos pues prácticamente la misma información. Esto se debe a que pues son pues básicamente rumores o mitos urbanos, pero sí es muy semejante a la historia. Yo tengo entendido que ella pues de alguna manera cuando se quedó sola empezó a tratar de ayudar niños, y sí que de alguna manera pues en algún momento uno de ellos trató de robarla, y en medio del robo pues la asesinaron de una forma pues bastante cruel, ¿no? También hay videos, bueno, y como dices, mucha gente se ha accidentado y han perdido la vida, porque sí, la manera, bueno, en la que tratan de ingresar, pues hablábamos de una zona residencial, entonces pues la manera, digamos, fácil era pues mediante un puente que da hacia un barranco, y el barranco pues está bastante fuerte. Por ahí hay unas imágenes en internet para Hay la fotos gente y que videos y el puente se ve bien jodido, la verdad, y exacto, está ya bastante está. peligroso ingresar hacia Exacto. ella. Y ya, bueno, hay otras formas, ¿no? Pero pues igual por el mismo barranco, y cada vez se torna más peligroso porque pues ya se caen los árboles y todo, y sí, por ahí conocí a una persona que había ido hace, no sé, 10 años, y intentó ir, que te gusta, el año pasado, y dice, no, ya fue imposible, ya no pudimos llegar, ya habíamos ido antes. Sí sienten, bueno, según la persona que me comentó su historia, me comenta que sí sienten algunas cosas, y que pues incluso hay fotos en internet, me decía, pues a ver si después te puedo pasar algunas, en donde pues se ven imágenes como de personas, como de niños observando. Entonces, eso es lo que llama como más la atención, pero también puede ser parte de, pues de simplemente pues de una figura que veas, una sombra, y le tomas la forma que tú quieras, ¿no? Sí, La ya cabeza es también muy, te muy. sugestionas, ¿no? Y tu mente ya está tratando de buscar algo, porque a eso vas. Exactamente. Muchas veces es eso, porque también está la otra versión, y pues los policías siempre están buscando por ahí que no vaya a haber alguna persona que esté tratando de escalar en la noche o algo así. Sí, Los mismos policías dicen que no pasa nada, ¿no? Y la gente que está pues resguardando ese lugar dicen que no pasa nada, y bueno, hasta donde sé la casa está habitada, no se sabe por quién, pero sí que la casa está habitada y se ha visto gente por ahí. Los mismos pues, oficiales es lo que comentan. exactamente. ¿Y qué más tienes? ¿Alguna otra casa que tengas por ahí que nos quieras comentar? Pues fíjate que sí es una casa, pero más bien viene a raíz de un lugar en específico. Igual en la Ciudad de México tenemos la Isla de las Muñecas. Está ubicado en los canales de Xochimilco. Para la gente que no conoce por acá, pues es uno de los lugares, perdón, de mayor atracción pues turística, por el hecho de que pues es una especie de Venecia en México, ¿no? Son como especies de islas en los canales, son un poquito más sucios y más rudimentarios, pero con las embarcaciones llenas de color y diversión y comida, música, pero en fin, esta isla es visitada por mucha gente debido a las curiosidades que tiene, y esto se debe a que en esta isla pues tienen muñecas colgadas en árboles, en paredes, en fin, ¿no? Es una pequeña isla, pero tiene una casa. En la misma casa que se encuentra en este sitio, según rumores, dos personas han muerto en esa isla, que es la hija del propietario anterior y el mismo propietario anterior. Se dice que dentro de la cabaña o casa que se encuentra en este lugar hay partes en donde se siente mucho frío o se siente que te tocan. Algunos espíritus más agresivos empujan a las personas hacia el exterior de la propiedad, bueno, de la pequeña choza, e incluso a la orilla. Si te encuentras por ahí mirando a la orilla, porque se supone que antes pescaban, y hay gente que pues, se queda como incrédula porque pues tiene tantos años que el agua es pues, prácticamente verde, ¿no? Y empiezan a buscar, y sí se ven de repente algunos pescados, algunas carpas a la orilla, y cuando se están asomando pues dicen que sienten que alguien los empuja hacia el agua, y mucha gente sí se queda pues de alguna manera ahí, ¿no? Y de hecho es la forma en la que murió el propietario anterior. Se dice que alguien lo empujó y pues el sobrino lo encontró ahí ya tirado en el agua y sin vida. ¿Tienes algo que aportar? ¿Has escuchado algo acerca de esto? Sí, bueno, lo que yo he escuchado es que el antiguo propietario, el padre del que ahorita es el propietario, bueno, me habías comentado que se murió su hija, ¿no? A raíz de eso,
se cuenta que él empezó a coleccionar estas muñecas como protección para su hogar, su cabaña que tiene ahí. Y bueno, pues sí fue como protección porque se dice que en las orillas de ahí de su isla pues se aparecía esta mujer. Y bueno, después de tanto recolectar, pues terminó siendo uno de los sitios turísticos más visitados acá en la Ciudad de México para todos esos que les encantan las cosas paranormales. Y bueno, pues siguiendo ya con la Ciudad de México, ya que estamos encarrerados, pues hay una casa que es denominada la Casa de las Brujas. Esta está ubicada en la colonia Roma. Y bueno, se dice que ahí vivió una bruja conocida como Panchita, que ella solía ser visitada por mucha gente famosa, artistas, políticos, empresarios, y pues iban a que les hiciera algunos trabajos. Y bueno, se dice que todas las curaciones y hechizos que hacía eran bastante efectivos y que de ahí viene la popularidad de esta mujer. Bueno, en sí, en internet no se dice tanto de esta casa, es básicamente la información que se encuentra, pero hay un audio de este programa tan famoso llamado La Mano Peluda, un audio de hace, que será unos 10, 15 años, de una mujer que llamó y empieza a contar que ella rentó un departamento ahí en la Casa de las Brujas, porque es una casa grande y se dividió en departamentos. Entonces ella dice que fue a rentar ahí, que era caro, pero que le gustaba mucho cómo se veía, que tenía un estilo colonial muy, muy padre, pero que a los pocos días empezaron a pasar cosas raras, que se sentía un frío súper helado, que había olores desagradables. Y ella dice que al tomar fotos ahí en su casa, en el piso se veían cientos de caras como de demonios o de gente que estaba sufriendo y que todos la estaban viendo a ella. Y bueno, en el relato podría a veces, bueno, de repente suena muy exagerado, pero como ella lo cuenta y se pone a llorar, se suelta en llanto, pues de verdad te la crees y te pone la piel chinita. Sí. Y bueno, hablando un poquito acerca de los lugares que hay que hay o hubo en algún momento en esta ciudad, en esta gran ciudad, tengo una historia llamada, bueno, no es una historia, más bien es acerca del Hospital Psiquiátrico de la Castañeda. Mira, este fue un centro psiquiátrico, fue probablemente considerado el más grande, bueno, fue el más grande en México y probablemente haya sido el más grande de Latinoamérica. Esto hablamos de la segunda mitad del siglo XX. Fue inaugurado precisamente por Porfirio Díaz en el año de 1910 y está ubicada por los rumbos de Mixcoac. Hoy alberga una unidad habitacional, así como la Escuela Nacional Preparatoria número 8, la Preparatoria Mixcoac. Este edificio o esta serie de lugar, pues sí, bueno, se demolió como tal en el año de 1968 este lugar, pero uno de los misterios mejor guardados es sin duda alguna el paradero de los cientos o miles de personas que estaban en ese lugar recluidas. En este manicomio, pues en general, bueno, porque eran, pues sí, un manicomio que atendía toda clase de situaciones de índole psicológico, pues se hablaba de que hubo muchos golpeados, muchísimos suicidios, incluso se dice que hubo muertes y violaciones. Algunos aseguran que en alguna parte se enterraban cuerpos de los que iban muriendo y la familia pues los iba olvidando en ese lugar, en ese sitio. En este lugar, pues digamos que lo quitaron y crearon después el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino, que si no me equivoco al día de hoy todavía sigue operando, que evidentemente pues tiene mucho menos capacidad. Y acá hablamos de que eran alrededor de 24 edificios de amplio tamaño, con un enorme patio y con enormes paredes de piedra volcánica que impedían que se escaparan, pues, digámoslo de forma despectiva, los locos que se encontraban recluidos, ¿no? Abarcó un espacio bastante grande que va desde Lomas de Tarango hasta prácticamente el periférico sur. Sin duda es un lugar de sufrimiento por el que pues, muchísima gente pasó. Y hay quienes cuentan que hay departamentos específicos en donde la gente ni siquiera los puede habitar por mucho tiempo. Digamos que están en renta, alguien llega y tiene que mudarse muy pronto porque no pueden, o sea, no aguantan. Dicen que escuchan ruidos, que pues, diferentes sensaciones y que constantemente tienen que cambiar de casa debido a pues, esas sensaciones que les produce su propio departamento. Claro, bueno, ahorita lo que me comentas, digamos, yo no tengo mucha información sobre ese hospital. Bueno, uno de los más famosos, este hospital psiquiátrico. Incluso esta banda de rock, La Castañeda, toma su nombre por él. Pero más bien lo que me provoca esta historia es recordar, por ejemplo, el Palacio Negro de Lecumberri, que es el Archivo General de la Nación, y que fue una cárcel donde también se decía que
que pues había incluso ejecuciones y mucho abuso policial, y que bueno, ahorita ahí en el palacio pues se quedó impregnado toda esa energía. Pero también me recuerda mucho a los departamentos de Tlatelolco. Después de esta matanza del 2 de octubre de 1968, mucha gente dice que por las noches en algunos departamentos se siente mucho frío y que sí pasan cosas bastante raras, ¿no? Yo tenía una amiga que vivía por allá y nos tocó que en algunas ocasiones pues escuchábamos gente que iba corriendo, que bajaba las escaleras y escuchabas como disparos y nos quedábamos así de... Exacto, es lo que no, dicen. Pues es normal, Ajá. pero ellos ya lo toman así como si no pasara nada, ¿no? Y le digo, no, pero ¿cómo no? Pues no escuchaste que salieron corriendo, no. Incluso Bueno. hay gente que también dice que de repente se ven manchas de sangre y cosas así, como que se rememora lo que sucedió. Oye, bueno, dejando de lado ya las historias que se conocen por todo el mundo, ¿tú conoces a alguien o a ti te ha pasado algo así, digamos, en alguna casa que sientas alguna vibra especial, que se sienta mucho frío? No sé, alguna experiencia que hayas tenido, que te hayan contado sobre esto. Pues sí, fíjate que bueno, bueno, aquí en la casa pues sombras, ¿no? Si acaso, no mucho. Pero un lugar que sí me atemoriza bastante es una casa que está como abandonada allá en la casa de mi abuelita. Esto es en el Estado de México, por allá por Villa Nicolás Romero y todo ese rollo. Uh-huh. Pues es un lugar bastante boscoso. Ya se cuenta que vas adentrándote un poquito al monte y está una casa, ¿no? Pero pues tú la ves normal de afuera, pues es una casa prácticamente en obra negra, en donde pues sí les faltaron algunos detalles, ¿no? Pero pues la casa está prácticamente abandonada y pues incluso encuentras de todo, ¿no? Ratas, plantas dentro de la misma casa, que es bastante inusual. Sí. Pero sí hay una parte bien extraña, porque haz de cuenta que entras, que así pues te llevas tu lamparita, vas en el día, y en una parte hay una virgen enorme, dibujada así como con lata, y está pues ahí, ¿no? O sea, no se nota que, o sea, pareciera que la acabaran de pintar en ese mismo mes, o hace poco tiempo. Uh-huh. Pero en otro de los cuartos entras y hay un pentagrama y hay, pues, encuentras diferentes cosillas como que de gente que va a hacer trabajo. De repente te encuentras pues bastantes cosas pues bastante inusuales y empiezas a escuchar ruidos. A mí lo que me tocó una vez que fui de curioso por ahí es que nos empezaron a aventar piedras y cuando fuimos a buscar qué es lo que pasaba, porque pues estábamos completamente solos, ¿no? Nos encontramos con más movimiento y nos iban como llevando pues en la casa hacia más lugares en donde seguías viendo más pentagramas, más hechizos, más cosas. Pues ahí la gente que vive por ahí dicen, pues también tú para qué te metes, ¿no? Y pues sí, o sea, incluso puede que no sientas nada, pero esas cosas que hay Sí te dibujadas te asustan. Y bueno, como experiencia personal o de casas embrujadas, pues me cuenta mi mamá que acá la casa en donde vivo está embrujada, o no tanto embrujada, pero que sí pasaban ciertas cosas. Dice que cuando ella estaba embarazada de mí, que estaba haciendo la comida y le apagaban la lumbre. O de repente que ella estaba acostada y sentía en su cama como alguien igual se ponía y que también escuchaba respiraciones en su oído. Y decía que pasaron un montón de cosas cuando estaba embarazada de mí y ya con el tiempo como que se fueron quitando. Pero incluso hace algunos meses también me comentaban que se ven cosas o se escuchan cosas bastante raras por acá. A mí la verdad es que no ha pasado mucho. Sí, 2-3 cosillas que me sacan de onda, pero intento darles yo una explicación lógica. Y bueno, hablando de casas embrujadas, pues no sé si recuerden que hace algunos años salió un libro escrito por Carlos Trejo llamado Cañitas, en el cual pues se narran los sucesos paranormales que le ocurrieron a él y a otras personas en una casa que pues está en la calle de Cañitas, por eso la llaman así. Y bueno, según el libro, ellos jugaron la Ouija y a las personas que estuvieron presentes en esa sesión les fueron pasando cosas y fueron muriendo de maneras muy extrañas, y el único que sobrevivió fue Carlos Trejo, este pseudo investigador paranormal, y es ahí lo que narra en este libro, que incluso hace algunos años también hicieron una película. ¿Tú qué sabes de este libro, Saúl? Pues me aventé el libro, me lo aventé en un día, en 2-3 horas. Por curioso, ¿no? Una amiga me dijo, me compré el libro de Carlos Trejo, está muy bueno, pues préstamelo. Órale, pues me lo prestó y pues sí me lo aventé. Fíjate que pues narra más bien los sucesos que fueron ocurriendo y cómo la gente fue perdiendo la vida mediante pues los sucesos paranormales. Hay diferentes pues grabaciones de este sitio, pero haz de cuenta, bueno, no sé,
No sé cómo lo ve la gente, pero yo pienso que eso es más bien, parece un estudio de grabación, parece una casa de terror, pero de feria. O sea que mucho es muy fácil de manipular. Nunca he ido a la casa. No dudo que eso realmente sea real, tampoco podría decir que lo es. Simplemente pues digo, estudio comunicación y voy a estudiar cinematografía y me estoy empapando mucho de eso y me doy cuenta de que mucho sí puede ser pues producto de un hechizo, no de algo no real. Pero en realidad sí, el libro trata mucho de las diferentes historias, ¿no? Es como a manera de diario cómo fue pasando y cómo hasta la gente pues, fue muriendo hasta el día que Carlos Trejo quedó, como tú dices, vivo. Sí, de hecho, bueno, había varias versiones del libro, ¿no? Después salió, creo, el color rojo, que según venía con más cosas y fotos y tantas cosas. Y bueno, ahorita que estaba rememorando todo lo que ha hecho Carlos Trejo, tiene de hecho un libro que se llama Casas Embrujadas, en el cual pues recopila varias investigaciones que ha hecho y pone fotos según con evidencias y todas estas ondas. Y también recordé, saliéndome un poquito del tema, no sé si llegaste a ver tú, Saúl, que de repente de manera pirata salieron unos DVDs llamados así cañitas, igual estaban por diferentes colores y eran una recopilación de videos de fantasmas. Y lo que más recuerdo, y lo recuerdo de manera un tanto graciosa, es que al inicio del video decía: no pongas este DVD después de las 12 de la noche o se abrirán portales a otras dimensiones, algo así. Y no sé si los llegaste a ver por ahí o compraste alguno Sí, alguna me vez. tocó ver por ahí la versión 3 o 4 no me acuerdo, con un vecino y ahí andábamos de babosos viendo lo que había, ¿no? Y así como que ya después todos así, todos desilusionados, así de, ay, qué chapa, ¿no? Claro, y bueno, ya para ir cerrando este primer episodio de esta segunda temporada de Del Miedo al Terror, pues tus conclusiones o tu opinión, ¿qué crees que sea verdad que existan estas casas? ¿Crees que sea mentira? No sé, danos tus conclusiones, por favor. Mira, tomando en cuenta, pues que aquí en mi casa a veces te digo que me ha tocado ver alguna sombra o algo así, yo sí podría creer en el hecho de que se queden sensaciones de gente por diferentes situaciones, ¿no? Por ejemplo, por si fue una familia muy agresiva y mataron a los hijos o hubo asesinatos dentro de esa propiedad, yo sí pienso que se pueden quedar ahí esas energías guardadas y pues probablemente hacer daño a alguien más, pues mientras no encuentran paz, no encuentran como si serenidad. Está el caso de una amiga que me dice que hace poco asesinó a una persona, que en su casa están pasando cosas bastante fuertes, por ejemplo, que se aparece cuando prenden la televisión, cuando van a jugar Xbox, aparece su cara ahí en la pantalla, y así como si fuera una fotografía guardada, que de repente escuchan sombras y eso, pero pues es normal, ¿no? La energía de esta persona que todavía no entiende que pues dejó de ser parte de este plano, que ya falleció y que lo que tiene que hacer es descansar. Por eso pues simplemente, bueno, en mi caso me encomiendo a Dios y simplemente pues dejar que tanto la cabeza no me engañe como pues que no me pase nada de eso. Tú, en tu caso, ¿cuáles serían tus conclusiones? Bueno, yo como les he dicho siempre a mi audiencia, yo siempre estoy en una postura neutral, o sea, ni creo ni no creo, porque en sí no me ha pasado nada que yo pueda decir que sea totalmente paranormal, pero sí tengo esa sensación de que la energía de alguna persona que falleció o que fue asesinada, creo que sí pudiera quedar impregnada en algún lugar. Creo que las energías, tal vez no algo sobrenatural o paranormal, pero sí hay energías muy fuertes que pueden hacer estos fenómenos en alguna casa. Y bueno, con eso estaríamos terminando el episodio. Muchas gracias, Saúl, por haber participado, por ser el padrino de lujo en este primer episodio de la segunda temporada. No, que va, muchísimas gracias a ti y pues muchísimas gracias a la audiencia por habernos acompañado. Ahí les pido que comenten, que compartan, que nos den sus opiniones con respecto a esto, dejen en los comentarios y pues no dejen de seguir a Ismael con su proyecto, la verdad es que va a estar buenísimo. Espero que me puedas invitar después, la verdad es que me la pasé muy bien, fue bastante entretenido y agradezco pues más que nada el espacio. Recuerden seguirme en mis redes sociales, en YouTube me encuentran como Cronoticias, se escribe con K, y como vblog.saúl, V y luego la palabra blog con el grande punto Saúl, y también ahí encuentran todas mis redes sociales. Y pues muchísimas gracias, Ismael, la verdad es que me la pasé muy bien, fue un tema muy interesante y pues suscríbanse a su canal y a todos los proyectos que tiene, síganlo, la verdad es que es una persona muy buena en todo lo que hace. Pues muchas gracias. Por ahí voy a estar dejando en la descripción el link a sus canales. Pásense a dar una vuelta.
que está muy bueno todo su contenido, y de repente también pone cosas de terror, que es lo que a todos ustedes les encanta. Y bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Claro que lo voy a invitar en alguna otra ocasión, pero bueno, nos estaremos escuchando el próximo domingo con otro tema y con otro invitado relacionado con los medios digitales. Mi nombre es